La policía del mundo ha hablado. Estados Unidos, el Imperio del Norte, Washington, acaba de exponer su percepción, su idea de lo que fueron las elecciones en Venezuela, sus conclusiones también. Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, ha dejado un mensaje preocupante desde Japón lo ha dicho. Mensaje preocupante, ¿por qué? Básicamente, el señor Anthony Blinken, por supuesto, a nombre del gobierno de los Estados Unidos, pone en entredicho la legitimidad del proceso, cuestiona, entre otras cosas, si es que los resultados tienen que ver con el deseo de los venezolanos. Anthony Blinken, señores, este contenido les va a llamar muchísimo la atención. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa, estoy en compañía, como siempre, de Lorenzo, nuestro productor, para poder ver este contenido que ha realizado el equipo de Prensa Alternativa. ¿Qué dijo exactamente Anthony Blinken sobre las elecciones de Venezuela? Vamos a escucharlo ahora mismo. Están preparando un golpe. Las declaraciones recientes de Estados Unidos sobre las elecciones en Venezuela no son meras palabras lanzadas al viento. Son una señal de que la tormenta se avecina. Anthony Blinken, con la mirada fija de quien se siente juez de la democracia mundial, expresó serias preocupaciones por los resultados de las elecciones en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que Nicolás Maduro se alzó con el 51,20% de los votos, un resultado que Estados Unidos cuestiona vehementemente. Blinken declaró sin titubeos: tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano. De hecho, ahora mismo compartimos lo dicho por el secretario de Joe Biden, quien con estas palabras no hace más que agitar las aguas en la nación caribeña. ¿Están a puertas de legitimar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro? We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. El eco de sus palabras resonó en los pasillos de Washington. A ver. Cuando Blinken dice que van a observar con detenimiento y que habrán, bueno, lo que entiendo, habrá una consecuencia a partir de lo que se informe, ¿a qué se refiere el señor Anthony Blinken? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué posición va a tomar Estados Unidos? Que es increíble que el gobierno de Joe Biden, que podría haber sido el gobierno de Donald Trump, que esto no cambia la figura, cuestione el proceso electoral y que se le tenga que rendir cuentas a ellos. Y hablamos de Estados Unidos, donde curiosamente en las últimas elecciones, en el 2020, los republicanos hablaban de fraude. Entonces llama mucho la atención que el señor Anthony Blinken, con esos cuestionamientos y ese sentimiento casi de robo que sintieron muchos votantes en el 2020 y que se expresó meses después, salga a hablar del proceso legítimo en Venezuela, salga a cuestionar el proceso, cuando ya claramente se ha establecido, se ha dicho, incluso ustedes en la CNN, señores de Estados Unidos, lo dijeron, uno de los procesos más transparentes, el proceso electoral de Venezuela. Ahora, el señor Blinken dice sentirse identificado, conmovido con el deseo de Venezuela, con el deseo de los electores, que se transparente el deseo de Venezuela en la mesa de votaciones. Si está tan interesado el señor Anthony Blinken de estos pormenores, estos detalles de la percepción de los venezolanos, pues elimine las sanciones. Hable con su jefe, Joe Biden, que ni siquiera es su jefe en realidad, porque obedecen, desde luego, a un sistema macro, para que elimine las sanciones. Sea empático en todo el sentido de la palabra, señor Blinken. No solamente aparezca usted en la foto cuando se cuestiona abiertamente a un mandatario reelecto.
¿Qué le pondría a usted tranquilo? ¿Qué haría que usted piense que esto es legítimo? ¿Que haya perdido Nicolás Maduro? ¿Eso haría que usted salga a decir que confía plenamente en el CNE, en el Consejo Nacional Electoral? Es casi lo mismo que dijo Gabriel Boric, por cierto, de quien ya hablaremos seguramente en otro espacio, perdón, en otro programa, en otro informe, mejor dicho. El señor Gabriel Boric, quien, por supuesto, se quedó callado cuando los ingleses se quedaron con el oro venezolano y ahora se acuerda recién de Venezuela. Recién se acuerda de lo que decían los venezolanos. Pero bueno, volviendo al tema Blinken, hay que seguir escuchando porque esto ya huele a amenaza. No estamos siendo sensacionalistas, pero que ya esa posición de Estados Unidos proponga un desconocimiento de la victoria de Nicolás Maduro, nos habla probablemente de situaciones complicadas. No estoy diciendo que se dará una intervención militar, yo lo dudo mucho, no creo que pase algo como esto, sería inaudito, y creo que Venezuela no lo va a permitir, pero sí hablamos quizás de más y más sanciones. Ahora es cuando uno se pregunta qué estrategia tomará Donald Trump, quien es el opositor del ala demócrata. Tiene que tomar en cuenta este detalle el señor Donald Trump, ¿no? Es importante que lo entienda, que comprenda el desastre al que ha llevado Washington esta situación. Pero vamos a seguir escuchando lo que dijo Antony Blinken, por favor, Lorenzo. Donde las sombras de intervenciones pasadas aún merodían, es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, insinúan los gringos. Insisten en que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos. Las palabras de Blinken no solo son demandas, son una hoja de ruta hacia el caos. La insinuación de que algo oscuro y turbio ha ocurrido en las urnas venezolanas es una chispa que puede encender un incendio de dimensiones continentales. Los elogios de Blinken hacia los votantes venezolanos por su valentía y compromiso con la democracia frente a la represión son un reconocimiento que se siente más como un preludio a una intervención. La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia, afirmó. Más temprano, el Departamento de Estado había dicho que es de vital importancia que cada voto se cuente de forma justa y transparente. Pero estas palabras, envueltas en el lenguaje diplomático, esconden una verdad más cruda. El espectro de un golpe de Estado asoma en el horizonte. El llamado a la transparencia y a la rendición de cuentas no es nuevo. Ya en el 2019, Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, desatando una crisis política que aún resuena en la memoria colectiva. Qué curioso este punto, querido público, porque tal y como lo dice nuestro locutor Wilder Orbegoso, es verdad. Señores, Juan Guaidó fue reconocido como presidente interino por Estados Unidos. Alguien se puso a pensar en la Casa Blanca si es que a este señor los venezolanos lo escogieron para ese cargo. O sea, ahí ¿por qué no les interesó el proceso electoral? Algunos de ustedes, y en ese entonces hablamos por supuesto de otro gobierno, hay que decirlo, del gobierno que estaba al mando de los republicanos, pero en ese entonces, pregunto yo, alguien en el establishment estadounidense se puso a pedir revisión de votos, votos que no existieron porque nadie eligió a Juan Guaidó. Nadie eligió a Juan Guaidó. Nadie en Venezuela votó por un Juan Guaidó porque el personaje este no existía, por lo menos en el espectro electoral presidencial. O ganó algún tipo de elección para las presidenciales Juan Guaidó. Yo recuerdo que no. Fue un tipo que fue puesto, que se autonombró mandatario y que ustedes apoyaron. Y ahora hablan de proceso legítimo, hablan de rendición de cuentas, hablan de revisar voto por voto. Es impresionante. Pero en el otro lado de la mesa, alguien que habló sobre el tema fue Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de México. AMLO dijo algo muy cierto y lo dijo hoy en la mañana. A estas alturas hay que decir que
ya Nicolás Maduro fue proclamado presidente de Venezuela, reelecto, hay que decirlo así tal cual, es lo que pasó. El Consejo Nacional Electoral dictaminó, explicó, sentenció que la victoria de Maduro es irrefutable. Y AMLO lo había dicho en la mañana, nosotros respetaremos lo que decida el pueblo venezolano y lo que diga el sistema electoral, que es el CNE. No es Javier Milei diciendo que le robaron a Venezuela en base a argumentos que él solamente cree. No es María Corina Machado que sale a hablar después digamos, de los primeros resultados del CNE y sale a decir que el señor Edmundo González había ganado por escándalo, creo que le dio 70%. Edmundo González, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo creen que Edmundo González, y esto es simplemente criterio, pueda ser alguien legitimado, reconocido, cuando claramente entró sobre la hora? Fue un rostro que apareció sobre la hora. Ahora, el tema aquí de fondo podría ser, y esto lo digo siendo plenamente objetivo, que tal vez la oposición venezolana se equivocó dramáticamente. ¿Creen ustedes que el ciudadano venezolano, que puede tener diferencias probablemente con el gobierno de Nicolás Maduro, porque es verdad, hay también oposición? Hay oposición genuina, pero también hay una oposición comprada. ¿Creen ustedes que el ciudadano venezolano, que seguramente no está identificado con el modelo actual, se pueda sentir representado por Edmundo González, por gente que básicamente, al igual que María Corina Machado, alaba las decisiones que toma Estados Unidos en perjuicio del pueblo venezolano? ¿O esperan ustedes que haya un sentido de pertenencia en ese aspecto? Es como en su momento querían que en Rusia gane un presidente proestadounidense. ¿Dónde estamos? Amigos, mi nombre es Enzo Anchante. Este es un pequeño comentario que les quería dejar. Me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué busca Estados Unidos con la declaración de Antony Blinken? ¿Va a permitirlo Venezuela? ¿Están tratando de hacer un llamado al levantamiento? ¿Y cómo responderá el pueblo venezolano? Muchas interrogantes que aparecen en el camino. Mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa. Seguramente nos estaremos reencontrando muy pronto. No olviden hacerse miembros de Prensa Alternativa. Únanse como miembros para tener contenido exclusivo. Nos vemos en una próxima oportunidad.